En una colonia de calles estrechas y casas construidas unas junto a otras vivía la familia de Silvia y Carlos. No eran ricos. Tampoco vivían en la pobreza. Carlos tenía un pequeño negocio de reparación de electrodomésticos y Silvia trabajaba desde casa haciendo costuras y algunos arreglos de ropa para los vecinos. Habían luchado durante años para tener una vida tranquila. Solo tenían un hijo. Jaime. Desde que nació, aquel muchacho se convirtió en el centro de la casa. Cuando era pequeño, Silvia solía decirle a sus vecinas: «Es mi único hijo. Quiero darle todo lo que yo nunca tuve». Y Carlos asentía orgulloso. «Mientras yo pueda trabajar, a Jaime no le faltará nada». Lo decían con amor. Pero poco a poco comenzaron a confundir el amor con concederle todos sus deseos. Cuando Jaime tenía 6 años, se negaba a recoger sus juguetes. «Déjalo», decía Silvia mientras ella misma los acomodaba. «Todavía está pequeño». A los 8 años comenzó a exigir dinero para comprar golosinas. Si Carlos le decía que no, Jaime hacía un berrinche. «Todos mis compañeros tienen dinero. Yo también quiero». Carlos terminaba sacando unas monedas de su bolsillo. «Toma, pero ya no hagas escándalo». Jaime aprendió algo importante. Había descubierto que insistiendo podía conseguir lo que quería. A los 10 años comenzó a contestarles a sus padres: «No me digas qué hacer». Silvia se quedaba callada. Carlos fruncía el ceño, pero rara vez llegaba más allá de una amenaza. «Algún día vas a aprender», le decía. Jaime sonreía con indiferencia. Nunca aprendía. Y cada vez que cometía una falta, sus padres encontraban una explicación para justificarlo. Si rompía algo en casa, Silvia decía: «Es un niño». Si algún maestro se quejaba de su comportamiento: «Tal vez el profesor lo tiene entre ojos». Si Jaime llegaba con una mala calificación: «Lo importante es que pase de año». Si algún vecino decía que lo había visto molestando a otros muchachos: «Los jóvenes exageran». Así pasaron los años. Jaime creció creyendo que las reglas eran para los demás. A los 13 años comenzó a juntarse con adolescentes mayores. Regresaba tarde a casa. Al principio llegaba a las 9. Después, a las 10. Más tarde, cerca de la medianoche. Silvia esperaba detrás de la ventana, mirando la calle con angustia. Una noche, Teresa, la hermana de Silvia, fue a visitarlos. Eran casi las 11 cuando Jaime entró. Llevaba los audífonos puestos y ni siquiera saludó. «Jaime», lo llamó su madre. «¿Dónde estabas?» «Por ahí». «Te pregunté dónde estabas». «Con unos amigos». Teresa observó al muchacho. Había algo distinto en su mirada. Una mezcla de desafío y desprecio hacia cualquier persona que intentara imponerle límites. «¿No crees que es demasiado tarde para que un muchacho de tu edad esté llegando así?», preguntó Teresa. Jaime se quitó un audífono. «Usted no es mi mamá». La sala quedó en silencio. Silvia bajó la mirada. Carlos, que se encontraba sentado junto a la mesa, apretó los puños. «Jaime, discúlpate con tu tía». «No hice nada». «Te estoy diciendo que te disculpes». «Pues no quiero». Carlos se levantó. Por primera vez en mucho tiempo, Jaime pareció esperar una reacción diferente. Pero Carlos terminó sentándose otra vez. «Vete a dormir», dijo. Jaime subió las escaleras. Teresa miró a su hermana con tristeza. «Silvia, tienen que hacer algo». «Lo sé». «No. No creo que lo sepas». Silvia levantó los ojos. «¿Qué quieres decir?». Teresa respiró profundamente. «Que cada vez que Jaime hace algo malo, ustedes buscan una forma de evitar que enfrente las consecuencias». Carlos intervino con voz molesta. «Es nuestro hijo.
presosamente, respondió Teresa. Y algún día será un hombre. Lo que hoy parece una travesura puede convertirse en algo mucho más serio. Silvia guardó silencio. Aquellas palabras le dolieron. También sabía que Teresa tenía razón. Pero una madre puede reconocer una verdad y aún así tener miedo de enfrentarla. Pasaron algunos meses. Jaime comenzó a faltar a clases. Primero fueron 1 o 2 días. Después, varias veces durante el mismo mes. Cuando la escuela llamó a casa, Silvia se presentó ante la directora. Señora, estamos preocupados por Jaime, le explicó la directora. Ha cambiado mucho. Está pasando por una etapa difícil. Tiene 15 años. Necesita límites. Silvia sintió que aquellas palabras eran una acusación. Yo hablo con él. Hablar ya no parece suficiente. Aquella tarde, Silvia llegó a casa decidida a enfrentarlo. Encontró a Jaime acostado en el sofá, mirando su teléfono. Tenemos que hablar. ¿De qué? De la escuela. Ya sé lo que te dijeron. Entonces sabes que estás faltando demasiado. No me gusta la escuela. No puedes simplemente dejar de ir. Jaime levantó la mirada. ¿Y qué vas a hacer? Silvia se quedó inmóvil. ¿Cómo dices? ¿Qué vas a hacer si no voy? La pregunta la dejó sin respuesta. Jaime sonrió. Eso pensé. Se levantó y caminó hacia su habitación. Silvia sintió un nudo en la garganta. Cuando Carlos llegó aquella noche, ella le contó lo ocurrido. Tenemos que ponerle un alto, dijo Silvia. Carlos dejó las llaves sobre la mesa. Mañana hablaré con él. No mañana, Carlos. Hoy. Él la miró. ¿Y qué quieres que haga? Que le quitemos el teléfono. Que no salga. Que entienda que hay consecuencias. Carlos permaneció callado. Durante años había evitado los conflictos con su hijo. Ahora se daba cuenta de que el problema había crecido demasiado. Subió las escaleras. Encontró a Jaime sentado frente a la computadora. Hijo. ¿Qué? Tu madre me dijo que estás faltando a la escuela. Sí. Eso se terminó. Jaime soltó una risa breve. Ah, sí. A partir de mañana vas a regresar. No. Carlos lo miró fijamente. ¿Cómo que no? No voy a regresar. Mientras vivas en esta casa, vas a estudiar. Jaime se levantó. Entonces me voy. Carlos sintió un golpe en el pecho. ¿Qué acabas de decir? Que me voy. Silvia apareció en la puerta. Jaime, no digas eso. Estoy cansado de que todos quieran mandarme. Somos tus padres, respondió Carlos. Pues no quiero que lo sean. Silvia palideció. Carlos quedó inmóvil. Durante unos segundos nadie habló. Jaime tomó una mochila y comenzó a guardar algunas cosas. Silvia corrió hacia él. No hagas esto, hijo. Jaime la apartó suavemente. Déjame. Por favor. La voz de Silvia se quebró. No sabes lo que estás haciendo. Jaime se detuvo un instante. Parecía que algo dentro de él había vacilado. Pero enseguida volvió a endurecer el rostro. Ya soy grande. Abrió la puerta. Carlos permaneció junto a la pared, sin saber qué hacer. Cuando Jaime salió, Silvia se dejó caer en una silla. Carlos. Él no respondió. ¿Qué hicimos mal? Carlos cerró los ojos. Por primera vez, ambos comprendieron que no bastaba con amar a un hijo. Habían querido evitarle cualquier dolor. Habían confundido protección con permisividad. Habían convertido cada límite en una concesión y cada error en una excusa.
Ahora Jaime estaba frente a un mundo que no tenía la paciencia de sus padres. Y ese mundo no iba a perdonarle sus errores con la misma facilidad. Esa noche, mientras la ciudad continuaba su movimiento indiferente detrás de las ventanas, Silvia permaneció despierta hasta el amanecer. Esperaba escuchar la llave de Jaime en la puerta. Pero nadie regresó. Y, por primera vez, la madre que durante 15 años había hecho todo para evitarle sufrimientos a su hijo comprendió que algunas consecuencias llegan cuando ya no es posible detenerlas con un simple abrazo. La noche había sido larga para Silvia y Carlos. Ninguno de los dos consiguió dormir. Cada ruido de la calle hacía que Silvia levantara la cabeza con la esperanza de escuchar la llave en la cerradura. Pero la puerta permaneció cerrada. A las 6 de la mañana, Carlos se levantó y salió a buscarlo. Recorrió las calles cercanas, preguntó en algunos lugares donde sabía que Jaime solía reunirse con sus amigos y llamó varias veces a su teléfono. Nadie respondió. Regresó a casa cerca de las 9. Silvia estaba sentada junto a la ventana. ¿Lo encontraste? Carlos negó con la cabeza. No. Los ojos de Silvia se llenaron de lágrimas. Es mi culpa. No digas eso. Entonces, ¿de quién es? Carlos no contestó. Ambos sabían que durante años habían permitido que Jaime hiciera prácticamente todo lo que quería. Aquella mañana, mientras Silvia preparaba café sin ganas de comer, sonó el teléfono. Era Teresa. ¿Regresó Jaime? Preguntó. No, respondió Silvia con voz débil. Teresa guardó silencio unos segundos. Voy para allá. Una hora después llegó. Encontró a su hermana destruida y a Carlos sentado frente a la mesa, mirando fijamente una taza de café que ya se había enfriado. Tenemos que encontrarlo, dijo Teresa. Ya lo buscamos, contestó Carlos. Entonces hay que seguir. Silvia se levantó. Yo lo voy a encontrar. Teresa la tomó de las manos. Silvia, cuando aparezca, tendrás que hablar con él. Pero esta vez no puedes permitir que todo vuelva a ser igual. Silvia bajó la mirada. Tengo miedo. ¿De qué? De perderlo. Teresa suspiró. Ya lo estás perdiendo si no haces nada. Aquellas palabras dolieron más que cualquier reproche. Mientras tanto, Jaime había pasado la noche con dos muchachos que conocía desde hacía algunos meses. Se encontraban en una pequeña casa abandonada cerca de una zona industrial. El lugar estaba oscuro y olía a humedad. Jaime permanecía sentado en el suelo, apoyado contra una pared. Uno de los muchachos le preguntó: ¿Tus papás no te van a buscar? Jaime soltó una risa. Que busquen. ¿Y dónde vas a dormir? Donde sea. El otro muchacho lo observó. No tienes dinero. Jaime metió las manos en los bolsillos. Solo encontró unas cuantas monedas. Por primera vez, comenzó a sentir que aquella decisión podía ser mucho más difícil de lo que había imaginado. Durante años había pensado que marcharse de casa significaba libertad. Ahora estaba sentado en un lugar frío, sin comida, sin dinero y sin saber qué haría al día siguiente. Pero su orgullo le impedía regresar. Yo me las arreglo, dijo. Aquella tarde, Jaime consiguió un trabajo temporal descargando mercancía en un pequeño almacén. El encargado lo miró de arriba a abajo. ¿Cuántos años tienes? 15. Eres menor. Puedo trabajar. El hombre dudó. Solo será por unos días. Si veo que no cumples, te vas. Jaime aceptó. Durante varias horas cargó cajas pesadas. Sus manos comenzaron a dolerle. La espalda le ardía. Aún así, no quiso quejarse. Al terminar la jornada, recibió una pequeña cantidad de dinero. La miró durante unos segundos. Nunca había tenido que ganarse así cada moneda. Recordó las veces que había exigido dinero a Carlos.
Recordó cómo su padre terminaba dando celo para evitar discusiones. Por primera vez sintió vergüenza. Pero aquel sentimiento duró poco. Uno de sus amigos apareció por la noche. Vamos a salir. Estoy cansado. No seas aburrido. Jaime dudó. Después guardó el dinero y lo siguió. Mientras tanto, en casa, Silvia seguía esperando. Al tercer día, Jaime llamó. El teléfono sonó en la sala. Silvia corrió para contestar. Jaime. Del otro lado hubo silencio. Hijo, ¿dónde estás? Estoy bien. ¿Dónde estás? No puedo decirte. Por favor, vuelve a casa. No. La voz de Silvia comenzó a quebrarse. Te extraño. Jaime cerró los ojos. Yo también. Aquella respuesta hizo que Silvia llorara. Entonces regresa. No puedo. ¿Por qué? Jaime tardó en responder. Porque si regreso, ustedes van a querer controlarme otra vez. Silvia apretó el teléfono contra su oído. No quiero controlarte. Quiero que estés seguro. Estoy bien. No estás bien, Jaime. Él permaneció callado. Eres mi hijo, continuó Silvia. No importa lo que hayas hecho. No voy a dejar de quererte. Jaime tragó saliva. Durante unos segundos pareció dispuesto a regresar. Pero entonces escuchó las voces de sus amigos al fondo. Tengo que irme. Jaime. La llamada terminó. Silvia quedó inmóvil. Carlos se acercó. ¿Qué dijo? Que está bien. ¿Dónde está? No quiso decirme. Carlos se sentó frente a ella. Tenemos que denunciar su desaparición. Silvia lo miró. ¿Crees que sea necesario? Sí. Teresa, que había llegado unos minutos antes, intervino. No podemos seguir esperando. Aquella misma tarde acudieron a las autoridades. La búsqueda comenzó. Jaime todavía no comprendía la gravedad de lo que estaba ocurriendo. Creía que podía manejar su vida como siempre. Pero afuera de aquella casa, lejos de la protección de sus padres, cada decisión tenía un precio. Y pronto tendría que enfrentar una situación que cambiaría para siempre la manera en que veía su propia vida. La infancia había quedado atrás. Ahora comenzaba una etapa mucho más dura. Una etapa en la que nadie estaría dispuesto a rescatarlo cada vez que cometiera un error. La denuncia había sido presentada. Silvia regresó a casa con el corazón destrozado. Hasta ese momento había querido creer que Jaime simplemente estaba molesto y que tarde o temprano volvería por su propia voluntad. Ahora la situación era diferente. Su hijo llevaba varios días lejos de casa. No sabían dónde dormía. No sabían con quién estaba. No sabían qué estaba haciendo. Carlos intentaba mantenerse fuerte, pero cada vez que miraba la fotografía de Jaime que habían entregado a las autoridades, sentía una presión en el pecho. Teresa permanecía cerca de ellos. No pueden culparse todo el tiempo, les dijo una tarde. Silvia la miró con los ojos llenos de lágrimas. ¿Cómo no voy a hacerlo? Yo lo consentí demasiado. Los dos lo hicieron, respondió Teresa con suavidad. Pero ahora tienen que pensar en ayudarlo. Carlos asintió. Cuando regrese, las cosas tendrán que cambiar. Silvia bajó la mirada. Si regresa. Ninguno respondió. A varios kilómetros de allí, Jaime comenzaba a descubrir que la vida lejos de casa era mucho más difícil de lo que había imaginado. El trabajo en el almacén había terminado. El encargado lo había despedido después de que Jaime llegara tarde 2 días consecutivos. Necesito gente responsable, le había dicho. Jaime había respondido con indiferencia. Me da igual. Pero cuando salió del lugar y recibió el último pago, comprendió que no tenía otra fuente de ingresos.
caminó durante horas. Tenía hambre. Aquella noche se sentó en una banca de un parque. Observó a las familias que pasaban frente a él. Un padre caminaba tomado de la mano de su hija. Una madre compraba comida para sus pequeños. Jaime apartó la mirada. Pensó en Silvia. Recordó cómo ella siempre le preparaba la comida que más le gustaba. Recordó sus llamadas cuando llegaba tarde. Recordó a Carlos esperándolo despierto. Por primera vez extrañó su casa. Pero el orgullo seguía siendo más fuerte. Sacó su teléfono. Tenía varias llamadas perdidas. Una era de Silvia. Otra de Carlos. Y varias de un número desconocido. Jaime estuvo a punto de llamar. No lo hizo. Guardó el teléfono. No voy a regresar, murmuró. Al día siguiente se encontró nuevamente con los muchachos con quienes había estado. Uno de ellos le propuso acompañarlos a hacer algo que parecía sencillo. Solo tienes que entrar, tomar unas cosas y salir. Jaime lo miró con desconfianza. ¿Qué cosas? No importa. ¿Y si nos agarran? El muchacho se rió. No seas miedoso. Jaime dudó. Sabía que aquello estaba mal. En su interior escuchó la voz de Carlos diciéndole que algún día tendría que hacerse responsable de sus actos. Pero había aprendido durante años a ignorar las advertencias. Aceptó. Aquella decisión cambiaría el rumbo de su vida. Mientras tanto, Silvia recibió una llamada. Era de la autoridad encargada de la búsqueda. Tenemos información sobre Jaime. Silvia se puso de pie inmediatamente. ¿Dónde está? Estamos verificando algunos datos. Al parecer lo vieron trabajando en un almacén. ¿Está bien? No podemos confirmarlo todavía. Carlos tomó el teléfono. ¿Qué debemos hacer? Mantenerse disponibles. La llamada terminó. Silvia abrazó a Carlos. Está vivo. Eso parece. Lo vamos a encontrar. Teresa observó a ambos. Quería compartir su esperanza, pero algo en la actitud de Carlos le preocupaba. Cuando lo encuentren, no pueden recibirlo como si nada hubiera ocurrido. Silvia la miró. Es nuestro hijo. Lo sé. Y precisamente por eso deben enseñarle que sus decisiones tienen consecuencias. Carlos respiró profundamente. Esta vez no voy a ceder. Esa noche, después de varios días sin dormir bien, Silvia se quedó sola en la sala. Tomó una fotografía de Jaime cuando era pequeño. En ella aparecía sentado sobre los hombros de Carlos, mientras ella sonreía detrás. ¿En qué momento te perdimos? Susurró. Las lágrimas comenzaron a caerle por las mejillas. Yo quería que fueras feliz. Apretó la fotografía contra su pecho. Nunca quise hacerte daño. Teresa apareció detrás de ella. No eres una mala madre. Silvia negó con la cabeza. Tal vez no fui una buena madre. No digas eso. Le di todo lo que pidió, Teresa. Nunca le enseñé a aceptar un no. Nunca lo obligué a enfrentar sus errores. Siempre corría a protegerlo. Teresa se sentó a su lado. Todavía puedes hacer algo. ¿Qué? Cuando vuelva, tendrás que amarlo de una manera diferente. Silvia levantó la mirada. ¿Cómo? Sin dejar de ser su madre, pero permitiéndole hacerse responsable de su vida. Silvia permaneció en silencio. Al mismo tiempo, Jaime caminaba por una calle oscura junto a sus compañeros. El corazón le golpeaba con fuerza. Ya no estaba seguro de querer continuar. Yo mejor me voy, dijo. Uno de los muchachos lo tomó del brazo. Ahora no puedes echarte atrás. No quiero hacerlo. Entonces entra. Jaime miró el edificio. Durante unos segundos pensó en regresar a casa.
Pensó en Silvia. Pensó en Carlos. Pero finalmente dio un paso hacia adelante. Lo que sucedió después ocurrió en cuestión de minutos. Una alarma rompió el silencio. Se escucharon gritos. Los muchachos comenzaron a correr. Jaime también corrió. Pero no conocía bien el lugar. Al doblar una esquina se encontró frente a 2 policías. Se quedó paralizado. ¡Alto! Jaime levantó las manos. Yo no hice nada. Uno de los policías se acercó. ¿Cómo te llamas? Jaime guardó silencio. Te pregunté tu nombre. Después de unos segundos respondió. Jaime. El agente consultó sus datos. Entonces lo miró con atención. ¿Jaime qué? El muchacho dijo su apellido. El policía se quedó inmóvil. ¿Eres el adolescente que está siendo buscado por su familia? Jaime sintió que el mundo se detenía. Por primera vez comprendió que ya no podía esconderse. Había llegado el momento de enfrentar a sus padres. Y también el momento de descubrir que las decisiones tomadas durante años podían llevarlo mucho más lejos de lo que jamás había imaginado. La noticia llegó a casa poco después de la medianoche. El teléfono de Carlos sonó mientras Silvia dormía en el sofá. Sí. Una voz al otro lado confirmó lo que tanto habían esperado y temido al mismo tiempo. Habían encontrado a Jaime. Carlos se quedó inmóvil. ¿Está bien? Escuchó durante unos segundos. Sí. Está bien. Cerró los ojos. Una lágrima recorrió su rostro. Gracias. Colgó. Silvia despertó sobresaltada. ¿Qué pasó? Carlos la miró. Encontraron a Jaime. Silvia se llevó las manos al rostro. ¿Está vivo? Sí. Ella comenzó a llorar. Quiero verlo. Vamos. Teresa recibió la noticia y se reunió con ellos. Durante el trayecto nadie habló. Silvia miraba por la ventana. Había imaginado aquel momento durante días, pero ahora no sabía qué decirle. Cuando llegaron, vieron a Jaime sentado en una habitación. Tenía la cabeza agachada. Ya no parecía el muchacho desafiante que había salido de casa. Parecía un niño perdido. Al ver a sus padres, levantó lentamente la mirada. Mamá. Silvia no pudo contenerse. Corrió hacia él y lo abrazó. Jaime permaneció inmóvil durante unos segundos. Después rodeó a su madre con los brazos. Perdóname, susurró. Silvia lloraba contra su hombro. Pensé que te había pasado algo. Lo siento. Carlos permaneció unos pasos atrás. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Jaime lo miró. Papá. Carlos se acercó. Durante un instante pareció que iba a abrazarlo. Pero se detuvo. Estoy contento de que estés vivo. Jaime bajó la mirada. Lo que hice estuvo mal. Carlos respiró profundamente. Sí. Silvia miró a su esposo. Era la primera vez que ninguno de los dos intentaba justificar a Jaime. El muchacho comenzó a llorar. Yo no quería que pasara esto. Pero pasó, respondió Carlos con tristeza. Y ahora tendrás que responder por tus decisiones. Jaime asintió. Lo sé. Teresa observaba en silencio. Aquella noche no hubo gritos. No hubo insultos. Tampoco hubo amenazas. Solo una familia enfrentando una verdad dolorosa. Al día siguiente, Carlos y Silvia tuvieron que acudir nuevamente para resolver la situación de Jaime. Como era menor de edad, el proceso sería diferente, pero el muchacho tendría que asumir las consecuencias de su participación en el intento de robo. Aquello significaba restricciones, seguimiento y la obligación de cumplir determinadas condiciones. Para Jaime, escuchar aquellas palabras fue como despertar de un sueño.
Ya no podía escapar. Ya no podía esconderse detrás de sus padres. Ya no bastaba con decir que no sabía lo que hacía. Cuando regresaron a casa, Silvia preparó comida. Había pasado días sin saber si volvería a sentarse con su hijo frente a una mesa. Jaime comió lentamente. De pronto dejó los cubiertos. Mamá. Sí. ¿Por qué nunca me castigaron? Silvia se quedó sorprendida. ¿Qué quieres decir? Cuando hacía algo malo. Carlos dejó de comer. Jaime continuó. Cuando rompía cosas, cuando faltaba a la escuela, cuando llegaba tarde, ustedes siempre me perdonaban. Silvia sintió un profundo dolor. Pensábamos que te estábamos ayudando. No me ayudaron. La frase cayó sobre la mesa. Carlos bajó la mirada. Lo sabemos. Jaime comenzó a llorar. Yo pensé que podía hacer cualquier cosa. Silvia se acercó a él. Y nosotros permitimos que pensaras eso. Jaime cubrió su rostro con las manos. Tengo miedo. Carlos se levantó y puso una mano sobre su hombro. Nosotros también. Jaime levantó la mirada. ¿Están decepcionados de mí? Carlos tardó unos segundos en responder. Estoy decepcionado de lo que hiciste. Pero sigues siendo mi hijo. Aquella diferencia hizo que Jaime llorara todavía más. Teresa, que estaba sentada junto a ellos, habló con serenidad. Esto no significa que tu vida esté arruinada. Jaime la miró. ¿Entonces qué significa? Que tienes una oportunidad de cambiar antes de que tus errores sean todavía más graves. Jaime permaneció en silencio. Por primera vez comprendía que regresar a casa no significaba recuperar la vida que tenía antes. Sus padres habían cambiado. Y él tendría que cambiar también. Los días siguientes fueron difíciles. Jaime tuvo que cumplir las condiciones impuestas por las autoridades y regresar a la escuela. Algunos compañeros conocían lo sucedido. Al principio hubo burlas. Ahí viene el ladrón, decían algunos. Jaime bajaba la cabeza. Una tarde regresó a casa llorando. No quiero volver. Carlos lo escuchó. Tienes que volver. Se ríen de mí. Lo sé. No puedo. Carlos se sentó frente a él. Cuando uno comete un error, también tiene que aprender a soportar que los demás lo recuerden. Lo importante es demostrar con hechos que puede ser diferente. Jaime lloró. ¿Y si no puedo? Carlos lo abrazó. Entonces lo intentas otra vez. Silvia observaba desde la puerta. Aquella vez no corrió a solucionar el problema. No llamó a la escuela. No buscó una excusa. No intentó protegerlo de una consecuencia que debía enfrentar. Simplemente estuvo allí. Y eso fue, quizá, lo más difícil que había hecho como madre. Pasaron las semanas. Jaime comenzó lentamente a cambiar. No fue inmediato. Todavía tuvo momentos de rebeldía. Todavía discutió. Todavía quiso abandonar la escuela. Pero ahora había una diferencia. Cuando cometía un error, debía responder por él. Y poco a poco comenzó a entender algo que nadie había podido enseñarle mientras todo le era permitido. Que la libertad sin responsabilidad puede convertirse en una prisión. Silvia y Carlos también aprendieron. Comprendieron que educar a un hijo no significa evitarle todas las dificultades. Significa prepararlo para enfrentarlas. Y aquella familia, después de haber estado a punto de perderse para siempre, comenzó lentamente a reconstruirse. No sería fácil. Pero todavía estaban juntos. Y mientras existiera voluntad de cambiar, aún quedaba esperanza. Los meses siguientes no fueron sencillos para Jaime. Había días en los que parecía decidido a cambiar y otros en los que la frustración lo hacía regresar a la actitud rebelde que había mantenido durante tantos años. Pero algo había cambiado dentro de él.
Ya no podía culpar a sus padres por cada problema. Tampoco podía culpar a sus compañeros, a la escuela o a las circunstancias. Había comenzado a comprender que sus decisiones también tenían consecuencias. Una tarde regresó de la escuela y encontró a Carlos trabajando en la reparación de un aparato. Jaime se quedó observándolo durante unos segundos. «Papá». Carlos levantó la mirada. «¿Qué pasa? ¿Puedo ayudarte?» Carlos dejó la herramienta sobre la mesa. «Claro». Jaime se sentó a su lado. Durante un rato trabajaron en silencio. «Antes pensaba que trabajar era fácil», dijo Jaime. Carlos sonrió con tristeza. «Yo también pensaba que todo era fácil cuando tenía tu edad». «No lo es». «No». Jaime tomó una pieza entre sus manos. «Quiero aprender». Carlos lo miró. «Entonces tendrás que tener paciencia». «La voy a tener». Aquella conversación parecía sencilla, pero para Carlos significaba mucho. Durante años había intentado darle a su hijo todo lo que necesitaba. Ahora comprendía que enseñarle a esforzarse era más importante que darle todo resuelto. Silvia también había cambiado. Cuando Jaime pedía algo, ya no respondía inmediatamente que sí. Si quería salir, debía cumplir primero con sus responsabilidades. Si cometía un error, debía repararlo. Al principio Jaime se molestaba. Antes me dejaban hacerlo. Silvia respiraba profundamente. Y ahora sabemos que eso no te ayudó. ¿Entonces ya no confían en mí? Silvia se acercaba a él. Quiero volver a confiar en ti. Pero la confianza se construye con acciones. Jaime se quedaba callado. Poco a poco comenzó a entender. Teresa continuó visitándolos con frecuencia. Una tarde encontró a Jaime haciendo la tarea. «¿Quién eres y qué hiciste con mi sobrino?», bromeó. Jaime sonrió. «Estoy intentando cambiar». Teresa se sentó junto a él. «Eso es bueno. A veces me cuesta. Cambiar siempre cuesta». Jaime bajó la mirada. «¿Crees que algún día mis compañeros olvidarán lo que pasó?». Teresa negó suavemente. «Tal vez algunos nunca lo olviden». Jaime la miró sorprendido. «Entonces, ¿qué hago?». «Demostrarles quién eres ahora». Aquellas palabras se quedaron en su mente. Con el tiempo, Jaime comenzó a mejorar en la escuela. No se convirtió de repente en el mejor alumno. Simplemente empezó a cumplir. Llegaba temprano. Entregaba sus trabajos. Dejó de juntarse con los muchachos que lo habían llevado por aquel camino. Una tarde, uno de ellos lo buscó. «Vamos, Jaime». «Como antes». Jaime negó con la cabeza. «No». «¿Ahora eres muy bueno?». «No. Solo aprendí». El muchacho se burló. «¿Te cambiaron tus papás?». Jaime respondió tranquilamente. «No. Me cambiaron mis errores». Y se marchó. Esa noche, al llegar a casa, encontró a Silvia preparando la cena. «Mamá». «Sí». «Hoy me invitaron a hacer algo malo otra vez». Silvia dejó lo que estaba haciendo. «¿Y qué hiciste?». «Me fui». Silvia sonrió. No dijo nada. Solo abrazó a su hijo. Jaime permaneció entre sus brazos. «Gracias», susurró. «¿Por qué?». «Por no dejar que siguiera siendo el mismo». Silvia cerró los ojos. «Yo también tuve que aprender». Carlos apareció en la puerta. «Todos tuvimos que aprender». Jaime miró a sus padres. «Perdónenme». Carlos se acercó. «Te perdonamos». «Aunque hice sufrir a mamá». Silvia le tomó el rostro entre las manos. «Te perdono, hijo. Pero perdonarte no significa olvidar».
Significa creer que puedes hacer algo diferente con tu vida. Jaime comenzó a llorar. No quiero volver a ser como antes. Carlos lo abrazó. Entonces no vuelvas. Teresa observaba la escena desde la sala. Había visto a aquella familia atravesar momentos de desesperación, miedo y dolor. Ahora veía algo distinto. No era una familia perfecta. Nunca lo sería. Pero había aprendido una lección que había llegado demasiado tarde, aunque todavía a tiempo. Los padres comprendieron que amar a un hijo no significa concederle todo. A veces amar significa decir no. Significa establecer límites. Significa permitir que enfrente las consecuencias de sus actos. Significa estar presente cuando tropieza, pero no levantarlo antes de que aprenda a ponerse de pie. Jaime también comprendió que una mala decisión no tiene que definir toda una vida. Podía equivocarse. Podía sentir vergüenza. Podía comenzar nuevamente. Pero tendría que hacerlo con responsabilidad. Una mañana, varios meses después, Jaime salió de casa rumbo a la escuela. Silvia lo observó desde la puerta. Que te vaya bien. Gracias, mamá. Carlos levantó la mano desde el taller. Nos vemos en la tarde. Sí, papá. Jaime caminó por la calle. Ya no era el muchacho que había salido de casa creyendo que podía hacer cualquier cosa. Seguía teniendo 15 años. Seguía teniendo mucho que aprender. Pero ahora sabía algo que antes desconocía. Cada decisión construye una parte del futuro. Y cuando una persona comprende eso a tiempo, incluso después de haber cometido errores, puede comenzar a reconstruir su vida. Silvia cerró la puerta. Miró a Carlos. ¿Crees que estará bien? Carlos tomó su mano. Ahora tiene que aprender a caminar por sí mismo. Teresa sonrió. Y esta vez ustedes estarán allí para enseñarle, no para resolverle la vida. Silvia asintió. Afuera, Jaime continuaba su camino. El pasado no podía borrarse. Pero el futuro todavía estaba abierto. Y aquella familia, después de haber estado a punto de perder a su único hijo, descubrió que una segunda oportunidad no consiste en regresar al pasado. Consiste en aprender de él y elegir, cada día, un camino diferente. Dale like y suscríbete al canal. Si te suscribes, me uno al tuyo. Gracias.